túrquico, turco u otomano. Tres términos que a veces se confunden como uno solo, cuando en realidad hay bastantes diferencias entre sí. Para esto, tenemos que analizar algunos aspectos etnográficos, políticos e históricos de manera que interioricemos el significado de estos conceptos. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. Empecemos con el término más masivo de la presente lista. Túrquico hace referencia a un conjunto de pueblos que comparten similitudes lingüísticas, culturales y religiosas que tienen su origen entre Asia Central y Oriental, aunque la ubicación exacta es tema de controversia. Algunas opciones sugeridas son el actual noreste de China o las estepas de Mongolia. Por tal motivo, es que a veces a los pueblos túrquicos se les relaciona con los mongólicos y con los manchú del norte de China, que formarían una macrofamilia hipotética de pueblos denominados altaicos. Algunos incluso consideran a los pueblos coreánicos y japónicos dentro de este grupo, pero que de igual modo queda solo en hipótesis. En cuanto a los pueblos túrquicos como tal, existe una gran diversidad, de los cuales solo un puñado de ellos cuenta con un estado propio. El más grande y conocido, y que tal vez de ahí venga la confusión, son los turcos, que en la actualidad existen unos 75 millones mayoritariamente en la República de Turquía. Entre otros pueblos túrquicos que cuentan con su estado-nación propia, encontramos a los azeríes, uzbecos, kazajos, kirguises y turcomanos. Muchos de ellos cuentan con cierta autonomía dentro de otros países, especialmente en Rusia, de las cuales algunas de sus repúblicas, concepto que puedes entender mejor en este video, están basadas en pueblos túrquicos. Algunas de ellas son Tartaristán, Baskortostán, Chuvassia, Sajá, Tuvá, Balcaria, entre otras. Algunos otros están en China, como los uigures y los alares. Muchos otros no cuentan con un estado como tal, siendo los Jorasani el grupo más numeroso con 1 millón de personas viviendo principalmente entre Irán y Turkmenistán. En cuanto a su religión, los pueblos túrquicos son mayoritariamente musulmanes, aunque algunos grupos que permanecieron en Asia Oriental y Central practican otras religiones como el budismo o el tengrianismo, además de que muchos de ellos mantienen sus tradiciones y costumbres. Como ves, hay una gran variedad de pueblos túrquicos, de los cuales los turcos son solo uno de ellos. Y hablando de este término, vuelvo a aclarar que turco hace referencia al pueblo túrquico más grande en la actualidad. Aunque principalmente estén asentados en la República de Turquía, su idioma también es oficial en la República Turca del Norte de Chipre, un estado con reconocimiento limitado en la isla homónima. Y claro, también cuenta con una gran diáspora por todo el mundo. Solo en Alemania hay 2.7 millones de turcos y también están dispersos por varios países occidentales como Francia, Reino Unido y Países Bajos. En el mundo árabe, que fue dominado mucho tiempo por el antiguo Imperio Otomano, existen grandes minorías en países como Irak y Siria. Asimismo, están presentes en varios países de los Balcanes y en algunas antiguas repúblicas soviéticas. Ahora, el término turco puede tener dos connotaciones. Como ya se mencionó, en su sentido etnográfico es un pueblo, pero en el sentido político también refiere a todos aquellos que cuenten con la nacionalidad de la República de Turquía, es decir, que cuenten con el pasaporte turco, pero no necesariamente pertenezcan a la etnia, pues en el país existen minorías como árabes y kurdos, ciudadanos turcos, pero de una etnia distinta. Como ya debes saber, el término otomano hace referencia a los ciudadanos del antiguo imperio homónimo, el cual fue un estado multiétnico que se extendió por Anatolia, Levante Mediterráneo, norte de África y los Balcanes, y en donde la clase política gobernante siempre fue principalmente turca. En cuanto al nombre, proviene de la única casa que gobernó el país, la Osmanilí, que a su vez deriva del fundador de la dinastía, Osman I.
Los otomanos vivían en un estado confesional, pues el líder supremo contaba con los títulos de sultán y califa, es decir, la máxima autoridad del Islam. Por tal motivo, cuando el movimiento nacional turco, liderado por Mustafa Kemal, derrotó a la coalición que apoyaba a los otomanos en la guerra de 1919, el Imperio Otomano, confesional y monárquico, desapareció en favor de una república secular con capital en Ankara bajo los ideales del Atatürk. Es por esto que los turcos actuales no deberían identificarse como otomanos, pues la Turquía moderna, cuyo padre fue Kemal, difiere de la esencia del antiguo imperio. Aunque claro, con el gobierno del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, una nueva ideología se vuelve cada vez más trascendente, el neo-otomanismo, de la que puedes ver más a detalle en este video. Esta se basaría en una democracia islámica y en promover un mayor intervencionismo turco en los antiguos territorios otomanos, por lo que sería una especie de resurgir del desaparecido imperio. Así que, recapitulando, Túrquico es un conjunto de pueblos, de los cuales el turco es el más numeroso. Otomano refiere a una antigua identidad durante la era osmanilí, que difiere de la Turquía moderna, pero que está teniendo una especie de resurgir en estos tiempos. ¿Tú qué opinas? ¿Los turcos actuales deberían optar por el kemalismo o buscar un acercamiento a sus raíces otomanas? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!